¿Es vivir en la presencia de Dios la meta más elevada que deberíamos tener, como lo más alto? Pues no. Mi querida gente de YouTube, bienvenidos a un video más. En este video vamos a hablar acerca de por qué la salvación no es la mayor cosa a la cual deberíamos aspirar como hijos de Dios. 2, vamos a aprender un poquito del modelo de ministración del Salvador. Y 3, vamos a aprender un poquito más sobre cómo Dios nos lleva a través de ese proceso, el cual en última instancia nos va a llevar a ser la persona que Dios ve que podemos llegar a ser. Esas son las 3 cosas que vamos a cubrir hoy y pues va a estar genial, así que bienvenido a un episodio más de Tesoros en las Escrituras. Antes de empezar el video, una pequeña sorpresa. Sé que el tiempo será bueno cuando vuelva hacia ti, y al pensar en tu recuerdo, regresar me hará feliz. Lo que acabas de escuchar es un fragmento de una canción llamada De Vuelta a Casa. Es una traducción que hizo Diana Angulo. Diana Angulo es una pianista maravillosa y una amiga mía que este fin de semana lanzó su primera canción. Ya está disponible en Spotify y en YouTube, y te voy a invitar a verla en YouTube, ya sea que deje el link abajo o aquí en las tarjetas. Así que bueno, pues nada, espero que te guste la canción porque a mí me fascina y estoy un poco involucrado en la parte final del proceso musical, pero está genial y espero que la disfrutes. Bien, por otra parte, ya entrando un poquito más en materia del asunto del video, este video sale tarde por 2 razones. Obviamente, una disculpa para el público hermoso que ve este canal. La primera es porque el viernes en la noche estaba simplemente muy cansado y dije, no puedo grabarlo ahorita, ya estoy cansado, me quiero ir a dormir, y pues así fue. Y la segunda, últimamente he estado pensando un poquito en el canal, en las complicaciones que he tenido para continuar el proyecto, y un buen de temas. Y de hecho, aparte de eso, pues por eso no grabé el día que quería grabar y por eso este video sale tarde. Pero les quería mencionar que parte de lo que estuve reflexionando sobre el canal es que la dificultad que he tenido yo para poder hacer algo que hacía al inicio, que era leer y contestar todos los comentarios de ustedes, que es algo que me fascina porque aprendo bastante de ello. Y en las últimas semanas, de algunos meses para acá, ya no lo había estado haciendo. Y entonces el viernes también dije, no voy a grabar, solamente voy a tomar tiempo para leer algunos comentarios, contestarlos. Y bueno, pues ahí está, ¿no? Hay algunos comentarios que siguen sin contestarse porque son bastantes. La verdad que cuando estuve leyendo esos comentarios, ya me acordé, una cosa fascinante al leer comentarios es que uno llega a conocer más a las personas que están ahí, y me encanta llegar a conocer más a ustedes, su situación, sus vidas, sus comentarios, sus experiencias, sus opiniones, el cómo también interpretan este pasaje de las escrituras, este otro, y la verdad que me encanta y te da una sensación muy genial el poder leer los comentarios de la gente, en el sentido en que sientes como un cariño y apoyo, no solo de la gente hacia ti, sino de ti hacia la gente. Y eso me fascina porque me encantó este fin de semana tomar tiempo para leer y responder comentarios y sentir ese cariño genuino hacia ustedes que están del otro lado de la pantalla. Así que, ¿qué puedo decir? Muchísimas gracias por todo el apoyo, muchísimas gracias por todo lo que hacen al darle like, al ver, al tomar tiempo para compartirlo y comentar. Es la verdad, se agradece muchísimo y pues, ¿qué le puedo decir? Este canal no sería lo que es sin ustedes. Y espero poder seguirlo haciendo así. En fin, ya hablé muchísimo, así que vamos a entrar en materia con la cosa del video. No es cierto, olvidé un tercer anuncio maravilloso. Esta playera, no sé qué les parezca a ustedes, a mí me encanta, me la regaló mi mamá, así que quería aprovechar en el video para decirle gracias, mamá. Y bueno, pues nada, mandar saludos a la mejor mamá del mundo. Ahora sí, sigamos con el video. Vamos a empezar viendo en algunos capítulos de Tercer Nefi. Vamos a hablar específicamente de los capítulos 23 y 24. Aquí está Jesús, ya saben, me estaba platicando con los nefitas o enseñando o ministrando, como quieras mencionarlo. Vamos a ir leyendo un bloque de escrituras, vamos a ir leyendo varios versículos, vamos haciendo pausas y vamos a ir aprendiendo algunas cosas o principios importantes de todos esos versículos. Empezando en Tercer Nefi 23, versículo 5, tenemos lo siguiente. Jesucristo les dice a los nefitas: y quienes escuchen mis palabras y se arrepientan y sean bautizados se salvarán. Escudriñad a los profetas, porque muchos son los que testifican de estas cosas.
Me parece interesante, pero no sé si notas aquí, Jesucristo les da una promesa o les explica un poquito de algo que les va a dar la salvación a las personas. No sé si notaste cuáles son los 3 requisitos que él explicó o las 3 cosas necesarias para que alguien se salve. Te estoy poniendo aquí la escritura, así que supongo que la podrás ver. La primera, él dijo, es que escuchen mis palabras. La segunda es que se arrepientan y la tercera es que se bauticen. Ahora, ¿esto hace que se puedan salvar o esto hace que se salven? Bueno, Jesucristo no dijo las personas que hagan esto se podrán salvar. No, él dijo las personas que hagan esto se salvarán. Y aquí es interesante. Si tú escuchas la palabra de Dios, si tú te arrepientes, si tú te bautizas, la escritura dice que tú te vas a salvar. Y si tú ya has escuchado su palabra y las te escuchas constantemente, te has arrepentido y lo continúas haciendo y has hecho un convenio que sigues guardando el convenio bautismal, bueno, pues felicidades, ¿qué crees? Te vas a salvar. Es en serio, lo estoy diciendo de verdad. Ahí la escritura dice, si haces estas 3 cosas serás salvo. Ahora viene la pregunta. Estas 3 cosas son las únicas que requerimos hacer para llegar a ser como Dios. Son las únicas 3 cosas que necesitamos hacer para seguir el camino que Dios preparó para que nosotros llegáramos a ser quien Él desea que seamos. La respuesta es no. Que hay, por ejemplo, del convenio de las investiduras, de las cosas que se hacen en el templo, tal vez la obra vicaria, que hay de tal vez el desarrollo de atributos cristianos, el llegar a ser más como Dios es, que hay de todas esas cosas. Y entonces aquí caemos en cuenta de algo muy, muy importante. ¿Por qué Jesucristo mencionó solo estas 3 cosas para hablar de la salvación si sabemos que hay muchísimas otras cosas que también son necesarias para llegar a ser como Dios es? ¿Me explico? Porque el Salvador dijo solo estas 3 y ya, te salvaste, palomita. Vamos a aprender un poquito sobre eso. Cuando nosotros aprendemos acerca de la salvación, puede llegar a ser un poquito confuso. Por ejemplo, en Leales a la Fe, cuando tú buscas el término salvación, hay 6 definiciones de qué es salvación. 6 definiciones. ¿Te imaginas siempre estar pensando en estas 6 cada que estudias? Es una locura, yo no lo hago. Pero por eso justamente me voy a pegar más a la definición de salvación que da la guía de estudio de las Escrituras. La guía de estudio de las Escrituras dice que ser salvo, más bien que la salvación significa que uno sea salvo de la muerte física y la muerte espiritual. Como esa definición es mucho más clara que lo que da Leales a la Fe, vamos a ocupar esa definición en este video. Entonces, en este video, salvación significa ser libre de la muerte física y de la muerte espiritual. ¿Cuál es la muerte física? Creo que todos lo sabemos. Nosotros tenemos un espíritu. Cuando el espíritu se separa del cuerpo, pues te petateaste, dicen aquí en México. Bueno, un poquito más formalmente hablando del asunto, ahí es cuando una persona muere, cuando su espíritu se separa de su cuerpo. Ahora, te voy a preguntar, ¿alguien puede regresar a su cuerpo? No por sí solo, ¿verdad? Si los espíritus pudiéramos regresar solo a nuestros cuerpos por nuestra propia voluntad, ¿cuántas personas estarían resucitando o no se habrían ido simplemente porque tienen el poder de estar ahí y de quedarse ahí? Ese es un punto muy importante porque nosotros no podemos llevar a cabo eso por nosotros. Eso solo se puede hacer por medio de Jesucristo, debido a que Él resucitó primero, como dicen las Escrituras, Él quebrantó las ligaduras de la muerte, como dice Pablo, Él no quitó la victoria al sepulcro, creo que dice la Escritura, y entonces gracias a eso nosotros podemos resucitar, solos no, con la ayuda de Él. Ahora, por otro lado, la muerte física. Que diga, la muerte espiritual. Ya vimos la física, la espiritual ahora. La muerte espiritual se puede definir muy fácilmente como el que tú espiritualmente estés lejos de Dios. Esto viene por medio del pecado. Y vuelvo a preguntar, ¿podemos nosotros vencer el pecado simplemente así porque si se nos pegó la gana en la mañana, nos dieron ganas de, oye, voy a vencer el pecado? Bueno, pues no es así de sencillo. También ahí entra Jesucristo por medio de la expiación, lo que Él hizo, que es la expiación, que es su sufrimiento en Getsemaní, su muerte en la cruz y su resurrección 3 días después. Eso es la expiación, eso es lo que involucra la expiación. Debido a eso, también nosotros podemos vencer los efectos del pecado en nosotros. Claro que tú puedes dejar de pecar tal vez sin la ayuda de Jesucristo en una u otra cosa. Hay cosas que pues sí vas a necesitar su ayuda. Claro que puedes en cierto sentido dejar de hacer cosas malas sin tener que estar pidiendo a veces la fortaleza expiatoria. Pero no podemos vencer los efectos del pecado solos. Tal vez puedes dejar un mal hábito, sí.
Tú solo, sí, lo reconozco, la gente tiene poder de voluntad, pero eso no significa que tú puedas contraponerte o vencer los efectos de una mala acción hecha en el pasado. Porque cuando pecamos se crea distancia entre nosotros y nuestro Padre. Y esa distancia no se vence solo queriendo vencerla, se vence por medio de la expiación de Jesucristo. Entonces, así como en la muerte física, una persona no puede, o un espíritu no puede decir solo como, no, yo me quiero quedar un rato más, me meto a mi cuerpo otra vez. Así tampoco nosotros podemos vencer simplemente el pecado por nuestros propios méritos. De ahí es que necesitamos al Salvador para vencer la muerte física y la muerte espiritual. Y esto es la salvación. Por eso es que la salvación viene únicamente por medio del nombre, los méritos y la gracia del Santo Mesías, porque solo por medio de él resucitamos y también vencemos los efectos del pecado en nuestra vida. Ahora, ya que entendimos un poquito qué es la salvación, también me parece importantísimo explorar que la salvación podría implicar también que no solo que no solo venciéramos la distancia espiritual que hay entre nosotros y Dios, sino también la distancia física que hay entre nosotros y Dios. Actualmente ni tú ni yo vivimos en la presencia de Dios, no lo podemos ver, no lo podemos tocar y no podemos abrazarlo. Pero con el tiempo llegará el día en que sí. Si tú recuerdas un poquito a Samuel Lamanita, él llegó a enseñar en esos capítulos del Libro de Mormón que debido a Jesucristo, más bien Dios le daba poder a Jesucristo para levantar a todo el género humano y traerlo de regreso a la presencia del Padre para ser juzgados. Y eso es interesantísimo porque aprendemos que también por medio de Jesucristo no solo nuestro espíritu se adhiere a nuestro cuerpo nuevamente para estar juntos para siempre, no solo nuestro espíritu regresa a Dios, sino también, hablando físicamente, algún día veremos a Dios cara a cara. La distancia física entre nosotros y Dios se acortará y estaremos en su presencia para afrontar ese día de juicio. Y esto me parece interesante porque, como dice el presidente Uchtdorf, la gracia de Cristo abre las puertas de los cielos y entonces están abiertas para que todos vayan. Ya una cosa es que unos quieran ir y otros no. Pero a mí me parece fascinante porque aquí podríamos aprender un poquito que la salvación también implica el que tú puedas estar en la presencia de Dios. Esa es una barrera que también Jesucristo permite para nosotros. Nosotros no podemos nada más porque se nos pegó la gana ir a la presencia de Dios. No, es que es en el libro de Lamán, pero ¿cómo se llama? Samuel Lamanita. Samuel Lamanita enseñó que era debido a que Jesucristo tenía poder para levantarnos que podíamos llevar nuestro ser, o él nos iba a llevar a la presencia de Dios. Entonces aprendemos otra cosa importante. Por medio de Jesucristo también vamos a llegar un día a la presencia de Dios. Y relacionando todo esto con la salvación, eso se pone bueno. Porque aprendemos entonces que la salvación tiene que ver con la capacidad de nuevamente encontrarte con Dios no solo espiritualmente, sino también físicamente, en la presencia literal de Dios. Y ahí es donde lo podemos relacionar con esta escritura. Por ejemplo, los grados de gloria. Está la gloria de las estrellas, está la gloria de la luna o la gloria del sol. Celestial, terrestre, telestial. Sí. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Quiénes van a la celestial? La gloria de las estrellas. Van las personas que no vivieron una vida buena y no aceptaron a Jesucristo. Ok, muy bien. ¿Quién va a la gloria de la luna? La gloria terrestre. Van las personas que que no aceptaron a Jesucristo, pero sí vivieron una vida buena. Ok, personas justas, pero que no aceptaron a su Salvador. Y entonces vamos a la gloria celestial. ¿Y qué aprendemos de la gloria celestial? Van las personas que sí vivieron una vida buena, pero que también aceptaron al Salvador. ¿Y cómo se acepta al Salvador? Bueno, pues con un convenio que se llama bautismo. Y básicamente podemos ver la relación que tiene con el pasaje que estábamos estudiando. Escuchar las palabras de Jesucristo, arrepentirte, y eso tiene que ver con aceptar su expiación, y bautizarte para que su expiación tenga pleno efecto en ti. Entonces es muy interesantísimo, porque el bautismo abre las puertas del cielo en ese sentido, porque ahora tú, como una persona bautizada, como aquí dice en esta escritura, ya habiendo escuchado las palabras del Salvador, ya habiendo arrepentidote de las cosas de tu vida y ya haciendo un convenio del bautismo, ahora ya puedes entrar en la presencia de Dios, y eso tiene que ver con ser salvo. ¿Me explico? Venciste las dos muertes, la muerte que separa tu espíritu del cuerpo, pero también la muerte que te separa a ti de Dios. ¿Por qué? Porque ahora tú vives en su presencia.
en la gloria celestial. Así es como se llega a la gloria celestial. ¿Me explico? Claro que obviamente no estoy diciendo que alguien se arrepienta una vez, se bautice y se acabó. No, el bautismo es un convenio y como convenio debe de mantenerse el acuerdo. Si tú rompes ese convenio bautismal, pues bueno, si rompes un acuerdo con alguien, ese alguien no está forzado a seguir el acuerdo contigo si tú ya lo rompiste. Es exactamente igual aquí. Mientras se mantenga ese convenio bautismal, pues bueno, como dije en el principio, felicidades porque vivirás en la presencia de Dios. Serás salvo, como dice Jesús. Ahora, otra cosa muy importante. Esto es bellísimo. Quiero que pienses en esto por un instante. Cuando tú tomaste un bautismo, por inmersión, por arrepentimiento, por aquel que tiene la autoridad, a una edad de responsabilidad, cuando tú hiciste eso, tú estabas cumpliendo con este requisito. Y como dice Jesús, esto que ya hiciste con el bautismo, obviamente si no rompes ese convenio, pues ya está. Felicidades de verdad, porque serás salvo. Vivirás en la presencia de Dios. Ahora, quiero profundizar un poquito más este análisis. ¿Es vivir en la presencia de Dios la meta más elevada que deberíamos tener? Como lo que deberíamos apuntar en nuestra vida a hacer, como lo más alto? Pues no. Sí, pero no. Y ahorita te voy a explicar. Cuando nosotros estudiamos Doctrina y Convenios 131, y espero la memoria no me falle, aprendemos un poquito sobre esta gloria celestial. En la gloria celestial hay 3 grados o cielos. Eso es importantísimo, porque una vez que uno es salvo, sí está en la gloria celestial, pero oh sorpresa, ahí no acaba todo. De acuerdo a Doctrina y Convenios, cuando estamos en la gloria celestial hay 3 grados o cielos. El más alto se llama exaltación. Y dice Doctrina y Convenios que para que una persona pueda estar ahí, tiene que haber entrado en el nuevo y sempiterno convenio del matrimonio. Y ahí es donde los Has decimos, ay, pero es que no se vale, Señor, por favor. Pero bueno, pues es que así es la ley. Pero bueno, ¿cuál es el punto aquí? La exaltación no es solo vivir en la presencia de Dios, sino vivir como Dios. ¿Sí? No es solo llegar a vivir en su presencia, sino llegar a ser como Él. Eso es la maravilla de entender la diferencia entre salvación y exaltación. La salvación tiene que ver con que tú, por medio de escuchar las palabras del Salvador, de arrepentirte, seguirlo básicamente, y de tomar un bautismo, debido a eso tú llegas a vivir en la presencia de Dios. Eso es la salvación. Y básicamente si nosotros, todos los miembros de la iglesia que ya estamos bautizados, si seguimos viviendo una vida digna, pues ya está, eso ya está hecho. Y es muy esperanzador, de hecho. Pero la meta gigantesca o la meta grande, la meta genial, porque el plan no era solo que regresáramos a su presencia. Esto es importantísimo, el plan de Dios no era solo que regresáramos a su presencia. El plan de Dios implicaba que llegáramos a ser como Él. Y eso no es solo la salvación, sino también la exaltación. Me encantaría poder dejar claro esta idea. Llegar a vivir en la presencia de Dios es una meta increíblemente buena. Pero si el plan apuntaba a que nosotros no solo viviéramos con Dios, sino que llegáramos a ser y a vivir como Dios, entonces nuestras expectativas no deberían ser solo, bueno, pues ya escuché las palabras de Jesús, ya me arrepentí, ya me bauticé, pues listo, ya soy salvo. El plan no era ese, el plan era que ese fuera el primer paso para asegurar que te estuvieras en la gloria celestial. Pero ahora hay otros pasos que te van a llevar a llegar a ser como Dios es. Vivir en la presencia de Dios no se compara a llegar a vivir y ser como Dios es. Voy a repetirlo. Vivir en la presencia de Dios no se compara a llegar a ser como Él es. Esa es la gran meta. Ese es el plan. Entonces me parece fascinante a mí que Jesucristo haya incluido en esta parte de su discurso a los nefitas esta pepita de sabiduría en la que él aclara muy bien cuáles son los requisitos para la salvación. En Doctrina y Convenios tenemos los requisitos, por lo menos un requisito para la exaltación, que es el nuevo y sempiterno convenio del matrimonio. Pero
La salvación no requiere que tú estés casado. La salvación que requiere que escuches las palabras de Jesucristo, que te arrepientas, que seas bautizado, que tengas ese convenio y pues que guardes ese convenio. Y ya está. ¿No es fascinante? En fin, me detuve mucho en un versículo, pero es que salieron muchas ideas, lo siento. Muy bien. Versículo 6. Y aconteció que cuando Jesús hubo dicho estas palabras, les volvió a hablar, después que les hubo explicado todas las escrituras que habían recibido. Ahí voy a hacer una pequeña pausa porque me parece muy interesante eso. Dice que les explicó todas las escrituras. No, dice que les explicó todas las escrituras que ellos habían recibido. Eso me parece fascinante porque casi nos hace recordar, o al menos a mí, ese artículo de fe que dice creemos en todo lo que Dios ha revelado, todo lo que actualmente revela y todo lo que va a seguir, que creemos que seguirá revelando muchas cosas importantes pertenecientes al reino de los cielos. Madre mía, ya me estoy delatando aquí que no me sé los artículos de fe. Bueno, el punto es este. Es interesantísimo para mí darme cuenta que Jesucristo dijo que les voy a explicar lo que a ellos ya se les ha revelado. Y esto es algo muy importante a la hora de pensar en los modelos de administración de Jesucristo, porque Él está aquí ayudando a las personas a entender lo que ya tienen. ¿Sí me explico? Muchas veces hemos pensado, o algunas personas hemos dicho, ¿qué podrán contener la parte sellada del libro de Mormón que José Smith no tradujo? ¿O qué podrán contener las escrituras de las 10 tribus? Y seguramente vendrán cosas maravillosas, pero ya nos hemos dado tiempo de realmente entender y explicar las escrituras que ya tenemos, porque si Jesucristo viniera, ¿qué crees que va a hacer? Va a enseñarnos de las escrituras que ya tenemos. Entonces es súper importantísimo. Por ahí creo que había un elder que decía eso, ¿verdad? Dijo, yo ya no oro para que un ángel se me aparezca, porque ¿sabes qué me vendría a decir? Pues lo mismo que está en mis escrituras, el evangelio de Jesucristo, así que mejor me pongo a estudiar. Entonces, me hace pensar un poquito en eso, que Jesucristo les ayudó a entender lo que ellos ya tenían, y eso es genial, porque hay tanta riqueza aquí. Y otra cosa muy importante que es algo que se va desglosando a partir de este texto. Si seguimos leyendo, vemos que Jesucristo les dice, he aquí, quisiera que escribieseis otras escrituras que no tenéis. Aquí está interesantísimo. Lo primero que hace Jesús a la hora de ministrar es primero les voy a explicar las escrituras que ya tienen y después les voy a dar algo nuevo. ¿Me explico? Jesucristo no de frente fue como, les voy a dar una revelación nueva. No, fue les voy a explicar las escrituras que ustedes ya tienen y luego les voy a dar otras escrituras que ustedes no tienen. Y ahí se pone súper interesante el versículo, el pasaje. Y aconteció que le dijo a Nefi, trae los anales que habéis llevado. Y cuando Nefi llevó los anales y los puso ante él, Jesús los miró y dijo, en verdad os digo que yo mandé a mi siervo Samuel Elamanita que testificara ante este pueblo en el día en el que el Padre glorificara su nombre en mí. Ya me perdí en la lectura. Que testificara a este pueblo que el día en que el Padre glorificara su nombre en mí, habría muchos santos que se levantarían de entre los muertos y aparecerían a muchos y les ministrarían. Y les dijo, ¿no fue así? Entonces básicamente tenemos a Jesús. Tráeme las escrituras, Nefi. Las revisa Jesús. Dice, oigan, yo mandé a mi siervo Samuel Elamanita y le dije estas cosas y bla, bla, bla. ¿Es cierto? Y entonces dice el versículo, y sus discípulos le contestaron y dijeron, sí, Señor, Samuel profetizó según tus palabras y todas se cumplieron, perdón. Y Jesús les dijo, ¿por qué no habéis escrito esto? Que muchos santos se levantaron y se aparecieron a muchos y les ministraron. Súper importante versículo. Algunas personas han dicho que Jesucristo estaba diciéndole, hey, ¿por qué no escribiste las profecías de Samuel Elamanita? Sin embargo, a mí me parece que eso es errado. ¿Por qué? La pregunta de Jesús dice con claridad, ¿por qué no habéis escrito esto? Que muchos santos se levantaron y que se aparecieron a muchos y les ministraron. La pregunta de Jesús no fue, ¿por qué no escribiste las profecías de Samuel sobre estas cosas? Sino, ¿por qué no escribiste esto sobre que muchos se levantaron y muchos se aparecieron y les ministraron? ¿Y esto por qué es tan importante para mí? Porque hemos hablado de la importancia de escribir las revelaciones que Dios nos va dando a través del Espíritu.
podríamos decirlo lo equivalente a registrar las palabras de Samuel en la manita, palabras o ideas inspiradas. Pero parece ser, para mí, en esta escritura, que lo que Jesucristo les está diciendo es por qué no registraron el cumplimiento de la profecía. No la profecía, sino el cumplimiento. ¿Por qué no escribieron lo de los muertos? ¿Por qué no escribieron que la gente sí se levantó y se apareció y se mostró a muchos y les ministraron? ¿Me explico? ¿Esto a qué reflexión me lleva? A reflexionar que así como es importante poner atención a la conferencia general con nuestras notas que a veces tomamos y todo eso, creo que es igual de importante que notemos en qué momentos Dios cumple sus promesas en nuestra vida. Lo voy a decir otra vez. Así como de importante es escuchar cuando el profeta de Dios habla, a mí me parece que aquí Jesucristo nos está dando la lección de que no solo hay que poner atención a las palabras que el profeta habla, sino también a las promesas que Dios va cumpliendo en nuestra vida. ¿Y qué crees? A ellos les dijo, ¿por qué no las escribiste? ¿Me explico? Y si está, creo que se llama, ¿cómo se llama este video? Seguro lo estoy poniendo aquí. En este video analizamos un poquito el patrón del presidente Eyring de escribir los milagros que Dios hacía en su vida. Bueno, aquí me parece que encontramos a Jesucristo enseñando el mismísimo principio. Y me llama la atención, ¿saben por qué también? Porque él dice, les voy a dar otras escrituras que no tenéis. Y entonces les dice, ¿por qué no escribieron esto? Escríbelo. Porque le dice, Nefi, tráeme los anales, tráeme las planchas. Nefi se las trae y entonces les dice, escriban esto también. Jesucristo les da la instrucción aquí, no solo de registrar como escritura las palabras de los profetas, sino también cuando ellos notaran que se cumplieran las profecías. Y ahí es donde yo encuentro un buen de valor en esta escritura. Hay que escribir la influencia que Dios está teniendo en nuestras vidas también. No solo las revelaciones o impresiones que tenemos, sino también el resultado, así como hablamos una vez de los sacramentos, y que eran este cambio que ya tenía en nuestra vida. Al parecer también esta escritura indica eso, que es importante llevar un registro, un registro es la palabra, de aquella influencia positiva que el Señor ya está dejando en nosotros, aquellas promesas que ya está cumpliendo y cómo nos está bendiciendo. Ahora, en cuanto al patrón de enseñanza de Jesucristo, quiero que vean lo interesante que es. Ya, aquí está súper bueno. Déjenme les explico algo. En el capítulo siguiente, en el capítulo 24, Jesucristo les va a hablar de algunas profecías de Malaquías. Malaquías es de los últimos profetas del Antiguo Testamento. Cuando Leí y su familia salen de Jerusalén, Malaquías todavía ni nacía o ya nacía. Tengo que checar la cronología, pero por lo menos no estaba como profeta, eso sí te puedo decir. Entonces, no es posible que los nefitas hayan tenido las escrituras de Malaquías con ellos. Cuando Jesucristo dice, les voy a dar otras escrituras, no les dice que les va a enseñar que deben de registrar. Lo que les estaba adelantando es que les iba a dar las escrituras de Malaquías, que ellos no tenían, porque Leí se fue en el 600 a.C. y Malaquías había vivido años después. Los nefitas no tenían las escrituras del Antiguo Testamento del libro de Malaquías. Y eso abre estamos leyendo aquí, estamos leyendo en esta parte donde Jesucristo les pide que escriban lo de Samuel, el cumplimiento de la profecía de Samuel en la manita, pero aquí les empieza a explicar de Malaquías. ¿Qué nos indica esto? Algo súper interesante. Las escrituras que Jesucristo les iba a dar, esas escrituras de las que estaba hablando eran las de Malaquías. Pero esta es la lección. Cuando Jesucristo abre sus escrituras, las que ellos le dan, se da cuenta que falta el cumplimiento de las profecías de Samuel en la manita. Y entonces toma el tiempo de darles una lección para que apunten esas cosas. Esa es la lección de administración que yo aprendo de Jesucristo. Jesucristo empezó en este momento a decirles, les voy a enseñar algo súper padre, unas profecías que ustedes no tienen, pero cuando se dio cuenta que había un asunto que no estaba bien resuelto, se detuvo a atender ese asunto. Jesucristo no solo se centraba en el mensaje que tenía que dar a las personas, sino también en las necesidades o problemas específicos que tenían esas personas, en particular en este aspecto de las escrituras que llevaban los nefitas. Espero estar haciendo claro mi punto, pero es importante. A la hora de liderazgo, es importante entender que hay dos mundos que están colisionando, que tienen que estar en alineación para que nuestro liderazgo sea increíblemente bueno. Por un lado está la visión de a dónde queremos llegar. En este caso Jesucristo quería, les voy a compartir las profecías de Malaquías. Pero también tenemos el otro mundo, no solo el de nuestra visión de a dónde queremos llegar, sino también la circunstancia actual de a quien estamos ministrando.
en este caso los nefitas, y los nefitas no tenían completas sus escrituras en ese aspecto, en el aspecto de el cumplimiento de las profecías de Samuel. Entonces me parece fascinante que Jesucristo se detiene una vez más, como lo analizamos cuando Ashley vino. Jesucristo tomaba el tiempo para detenerse, darse cuenta de qué estaba faltando y atender la necesidad en ese momento. Y aquí lo vemos haciendo eso mismo. Creo que es fascinante cuando un líder toma el tiempo no solo de implementar su visión, de avanzar con sus planes, sino también de saber cómo hacer que esos dos concuerden, tanto la visión del líder como las necesidades de la gente que liderea, y todo eso alineado crea un liderazgo y una administración excelentemente buena. Y esa es la manera en la que Jesucristo ministró a los nefitas. Bien, esa fue la segunda lección de este video. Vamos a por la tercera, como dirían en la gente de España, y saludos para allá, la gente de España. Muy bien, vamos a ir al capítulo 24. Ahora sí, perdón. Saludos a los de Puebla. Ahora sí, yo serví en Puebla la misión. Ahora sí, en el capítulo 24, Jesucristo empieza a hablarles ahora sí de las profecías de Malaquías. Y entonces dice, versículo 3. Y se sentará como refinador y purificador de plata, y purificará a los hijos de Leví, y los refinará como a oro como al oro y a la plata, para que ofrezcan al Señor una ofrenda en rectitud. Me llama la atención el final de esta escritura, porque dice que para que ofrezcan al Señor una ofrenda de rectitud. Y justamente hace unos videos que hablábamos de la Santa Cena y del sacramento, aprendíamos que era esta parte de ofrendar un sacrificio en rectitud, o dar una ofrenda en rectitud, es lo que dice, ¿no? Ofrecer una ofrenda en rectitud. Entonces, en este tema vamos a ampliar un poquito más sobre esto, que es fascinante. Quiero empezar. El inicio del versículo menciona que él se sentará como refinador y purificador de plata. Y en este aspecto voy a empezar el análisis con una historia cuya veracidad desconozco. Es una historia que he visto en blogs cristianos. Me parece una historia muy bonita. No sé si es real, pero algunos principios nos van a servir para avanzar en el análisis. Así que por eso la voy a compartir. Aparte que está muy bonita. Dice así la reflexión. El purificador de plata. Un grupo de mujeres estaba estudiando la Biblia y leían el libro de Malaquías, cuando encontraron el siguiente versículo referente a Dios. Y él se sentará como un fundidor y purificador de plata. Malaquías 3:3. Ese verso les intrigó en gran manera. ¿Qué podría significar esta afirmación con respecto al carácter y la naturaleza de Dios? Una de ellas se ofreció a investigar el proceso de la purificación de plata. Esa semana llamó a un orfebre e hizo una cita para ver su trabajo. Ella solo le mencionó que tenía curiosidad sobre la purificación de plata. Mientras la dama observaba al orfebre sostener una pieza de plata sobre el fuego, dejándolo calentar intensamente, el orfebre le explicaba que para refinar la plata debe ser sostenida en medio del fuego, donde las llamas arden con más fuerza para así sacar las impurezas de la plata. En ese momento, ella imaginó a Dios sosteniéndonos a nosotros en un lugar así de caliente. Entonces recordó una vez más el versículo, y él se sentará como fundidor y purificador de plata. Le preguntó entonces al platero si era necesario que él se sentase frente al fuego durante el tiempo que la plata era refinada. El hombre respondió, «Oh, sí, no solo debo estar aquí sentado sosteniendo la plata, sino que también debo mantener mis ojos fijamente en ella durante el tiempo en el que está en el fuego. Si la plata fuese dejada un instante más de lo necesario, sería destruida». La mujer se mantuvo en silencio por un momento y luego preguntó, «¿Cómo sabe usted cuando ya está completamente refinada la plata?» El Señor sonrió y le respondió, muy simple, cuando puedo ver mi imagen reflejada en ella. Si hoy sufres la purificación de fuego, recuerda que Dios tiene sus ojos puestos en ti cada instante y continuará observándote hasta que vea su imagen en ti.
Esta historia me parece muy hermosa porque viene de un versículo que habla justamente de una comparación del Señor, de nuestro Dios, con una persona que purifica plata. Ahora, ¿por qué mencionaba que no sé totalmente de la veracidad de esto? Si bien sé que la plata debe fundirse a altas temperaturas para llegar a lo que es la plata al final en el proceso, no estoy seguro de que el proceso que se ocupa hoy en día sea el mismo que se ocupaba en el tiempo de Malaquías. Así que por eso, y como no pude encontrar la información, realmente descarto como el que yo pueda afirmar que esto tenga que ver con cómo Malaquías escribió ese versículo. Sin embargo, sí me parece importante entender lo que dice el señor, el personaje que está haciendo la plata al final. Él dice: cuando puedo ver mi rostro reflejado en la plata, está lista. Y eso me parece bellísimo. Es muy semejante a la escritura donde Jesucristo dice: al César lo del César y a Dios lo que es de Dios. En Jesús el Cristo, Talmach explica que Jesucristo dijo: pues si aquí está esta moneda que tiene la imagen del César, dásela al César. Si tú, como hijo de Dios, tienes la imagen de Dios, entrégate a Dios. Da el tributo que tiene la cara del César o la imagen del César al César, y da el tributo que tiene la imagen de Dios a Dios. Entonces, estamos hablando aquí de un proceso importante porque nosotros como hijos de Dios debemos de llegar a no solo tener, estamos hechos a la imagen y semejanza de Dios, pero debemos también de como dice Alma, ¿no? Reflejamos su semblante en nuestro rostro, y eso es un proceso importantísimo. Y aquí es donde quiero hablar un poquito de la purificación de plata. ¿Dónde está mi papelito? Aunque ya mencioné una historia sobre una persona que hacía plata, me parece muy interesante el aprender cómo se hace la plata hoy en día y cómo es que el Señor se compara en esta escritura a alguien que se dedica a refinar y purificar plata. El proceso de purificación de plata, o de cómo llega a ser la plata, es interesante. Primero viene la extracción de la plata. Esto es el momento en el que la gente descubre, o las personas descubren que pues esa mina o ese terreno de tierra es rico en los elementos pues para tener plata. Y entonces pues explotan la mina, ¿no? Y en ese sentido, o sea que pum, hace una explosión, literal. Y entonces con todo el escombro los sacan de la mina. Esa es la parte de la extracción. Pero después viene la parte de la demolición, que tiene que ver con todos estos escombros de tierra, molerlos. Entonces pasan a través de trituradoras, varias trituradoras y luego varios molinos. El chiste es que tiene que quedar súper triturada. Pasa esos escombros por una trituración bastante larga. Y después viene la parte de la dilución, es decir, que se diluye en agua. En esta agua, en este pues súper... No quiero decir tinaco, pero súper envases gigantes de agua, donde entra todos esos escombros, también se le pone agua y algunos otros químicos, lo cual hace que la plata y todos esos elementos se disuelvan. Es decir, no es sólido allá adentro, todo está hecho líquido. Y con los químicos que le echan, hacen que lo que no es plata vaya hacia el fondo. Es decir, las impurezas se queden hasta el fondo y entonces se llevan el agua y se llevan con ella la plata. Esa es la parte de dilución, de diluirlo y después extraerlo, dejando todos los escombros y los residuos abajo. Después de eso viene la parte del filtrado. Pasa a través de filtros toda esa agua que lleva cargada de plata y otros elementos, pasa por unos filtros especiales que son para que se pegue la plata ahí y el agua siga corriendo. De esos filtros se saca lo que se juntó o lo que se filtró, y entonces se pasa a los hornos a quemarse. La plata regularmente se está fundiendo más arriba de 900 grados centígrados, no sé cuánto es en Fahrenheit, pero pues seguramente lo estoy poniendo aquí. Es una temperatura altísima. Y en ese momento la plata se derrite y como es un elemento más pesado que todo lo demás, pues entonces la plata va hasta abajo y todas las impurezas empiezan a flotar. Así como una hoja de papel flota en el agua, así, una hoja de árbol y así flotan en el agua, así las impurezas empiezan a flotar arriba de la plata. Y entonces la gente solo va quitando los escombros de lo que no es plata. Y así se obtiene la plata. ¿Qué tiene que ver todo esto de la plata, Braulio? Bueno, pues ahora lo veremos. Una persona que hace plata, su trabajo principal, pues bueno, es hacer plata, obviamente. ¿Cuál es la obra principal de nuestro Padre Celestial? Llevar a cabo la inmortalidad y la vida eterna del hombre. Ahora comparemos estos dos trabajos. ¿Qué son las cosas que tienen que hacer para llevar a cabo eso? Bueno, en la parte de la plata, si queremos plata lo más pura posible, vamos a tener que extraerla. Vamos a tener que sacarla de la zona donde está. Y al menos humanamente podríamos decir que es necesario que para crecer nosotros salgamos de nuestra zona de confort.
Y en este aspecto quiero pensar en las dificultades que nosotros tenemos en la vida. Y como al principio hablé un poquito sobre el nuevo y sempiterno convenio del matrimonio, y como he llegado a conocer a algunas personas que aunque empezaron a caminar ese camino de el estar casados, ya no están casados más debido a un divorcio, quería tocar un poco el tema haciendo esta misma analogía. Pensemos en un divorcio como parte de este proceso. El Padre Celestial está tratando de hacer lo mejor de nosotros, así como la persona que hace plata está tratando de hacer la mejor plata posible. Para hacerlo necesita extracción. Eso implica salir de nuestra zona de confort. Implica demolición. Muchas veces las pruebas van a destruirnos, van a demolernos, van a triturarnos, como la gente tiene que triturar la tierra para que encuentre la plata. Después viene la parte de dilución, donde la gente se disuelve. Cuando nosotros experimentamos un proceso de crisis y uno tan grande que no me atrevo a pensar que siquiera entiendo porque no he pasado por ese proceso, las personas llegan a quebrarse y llegan hasta diluirse. ¿En qué sentido? Cuando una persona tiene tan claro su pasado, su presente, su futuro, su narrativa, sus metas, y de repente todo eso se desvanece, la persona misma parece hasta diluirse, llegando a veces a ni siquiera entenderse a sí misma, ni saber quién soy, ni cómo es que he llegado hasta aquí, ni cuál es el plan ahora, no sé ni qué quiero, no. A veces pasa así, las pruebas llegan a ser tan fuertes que llegan a diluirnos como personas. Después viene la parte de filtrado, al menos en el caso de la plata, donde nosotros después de esas pruebas, después de diluirnos, tenemos que empezar a filtrar qué es lo bueno que nos deja esta experiencia y lo malo, dejar que se vaya. Y después viene la parte de fundición, donde finalmente ya se integra la plata como plata. Ahí es el proceso donde nosotros volvemos a integrarnos como hijos de Dios, como la persona que sabe a dónde va y qué quiere, como la persona que sabe a quién seguir y a quién no seguir, como la persona que sabe qué dejar atrás y qué seguir manteniendo en su vida. Este proceso de refinación de plata me enseñó muchísimo sobre el proceso que alguien pasa a través de un duelo en la vida, una aflicción, una dificultad y entre ellos también un divorcio. Sí. Salir de la zona de confort no es sencillo, sí. El ser demolido por dentro, el que tus metas, tus sueños, tu familia, lo que sea en lo que creas, de repente se destruya, duele. Y pasa por muchísimas demoledoras, al menos en el sentido de pruebas fuertes como el divorcio. Uno se diluye de verdad. Cuando alguien vive una vida en donde sabe de dónde viene, dónde está y hacia dónde va, estamos enteros. Pero cuando de repente, por un engaño, por cualquier cosa, porque el compañero o la compañera eterna no quiso seguir, o cuando se descubre una infidelidad, madre mía, ¿cómo acabas con eso? Cuando descubres que una persona tal vez te ha engañado no solo ahorita, sino hace 5 años o desde siempre, ¿cómo acabas? Todo te deshace. Tu mundo cambia totalmente, así como la plata se diluye. Y lo interesante con todo eso es que es parte de la obra de sacar lo mejor de lo que había en esa mina. De lo mejor que había en ti, muchas veces el proceso para sacar lo mejor que hay en nosotros va a tener que ser ese mismo. Vamos a tener que destruirnos de una u otra manera. Vamos a tener que sentirnos rotos de una u otra manera. Y claro, esperemos con la ayuda de familiares, amigos, papás, hermanos, un obispo, un líder, pero también en los casos necesarios un psicólogo, toda esa ayuda, también con la ayuda de nuestro Padre Celestial por medio de la oración. Con toda esa ayuda posible, empezaremos a filtrar lo bueno y lo malo. Empezaremos otra vez a fundirnos como la plata que realmente somos. El plan de Dios no es solo que volvamos a su presencia para que podamos abrazarlo. Definitivamente seguro que quiere eso, que volvamos a su presencia y poder abrazarnos. Pero su plan no es solo que regresemos, no es solo que así como nos saque de la mina, nos regresemos a donde Él está. Él necesita un proceso de purificación y perfección. Un proceso no solo para ser salvos y estar en su presencia, un proceso con el cual lleguemos a ser como Él, para llegar a ser seres exaltados. Ese es un proceso de purificación y refinación. Y toma muchísimas veces el ser triturado, muchísimas veces el ser diluido, el tener que estar filtrando toda nuestra vida, lo bueno de lo malo, quedarnos con nuestros buenos atributos a medida que los malos disminuyen y fundirnos a altísimas temperaturas una y otra vez. El resultado, plata. Esa es la obra de Dios.
no con plata, con imagen que podría tener del César, sino con su propia imagen, hijos e hijas de Dios que llegarán a ser como Él, y cuando lo vean de frente, Él verá en nosotros reflejado su semblante. Esa es la obra de Dios. Y me fascina saber que a medida que nosotros seguimos ese proceso de purificación que no es sencillo y que es doloroso y que a veces quema, o muchas veces quema, nosotros estamos preparándonos para llegar a ser como Él y también, como dice la Escritura, para que ofrezcamos al Señor una ofrenda en rectitud. Al César lo que es del César, a Dios lo que es de Dios. Yo soy un hijo de Dios, tú eres un hijo de Dios, dale a Dios lo que es de Él. A veces siento que me pierdo, en mi mente los recuerdos del pasado corro lejos, errores cometí. Por las mañanas me pregunto, ¿qué he estado haciendo? Siento que me hundo, cada segundo siento un nudo por tanta soledad. Tu voz me llama desde lejos, oigo un murmullo suave y lento, y sé que entiendes lo que estoy sintiendo. Y viene lucido un pensamiento, ahora mi pecho arde como fuego, siento tus brazos sofocar mi miedo. Muchísimas gracias por acompañarnos en un capítulo más de Tesoros en las Escrituras. Te recuerdo, ve a escuchar la canción de Diana. Es una canción increíblemente buena y ¿qué te digo? Es un honor trabajar junto a ella en estos proyectos musicales. La próxima semana te tengo una noticia muy cool que estoy emocionado porque hay una canción que yo hice hace un tiempo que algunos de ustedes me preguntaron desde hace varios meses y después de un tiempo de esperar, pues bueno, finalmente ya está lista y la próxima semana les voy a dar un anuncio súper padre. Así que bueno, ya la verdad que ya no tengo mucho que decir. El capítulo me encantó, espero les haya servido y pues di lo mejor de mí en esto, así que espero que funcione y lamento cuando cometo errores. Por cierto, yo quería decir y se me olvidó en el video, yo no soy experto en minería, ni tampoco en orfebrería, ni nada de eso. Solo estoy hablando de algunas pocas cosas que pude aprender, pero si hay alguien que sepa más y en algo me equivoqué, estoy totalmente abierto a que por favor me deje un comentario y de ser necesario, pues haré la corrección en el video siguiente. Muchísimas gracias por estar conmigo, lo aprecio muchísimo. Me fascina leer tus comentarios y trataré de responderlos todos, yo lo prometo. Mi nombre es Braulio Sánchez, muchísimas gracias por estar aquí. Esto fue Tesoros en las Escrituras y nos vemos la próxima semana. Tu voz me llama desde lejos, oigo un murmullo suave y lento, dice que entiendes lo que estoy sintiendo, yo sé que estás ahí, y viene lucido un pensamiento, ahora mi pecho arde.